Hola, en este video se hará la retroalimentación de la prueba de competencias del tercer periodo, específicamente el logro 3, ya que fue el logro que presentó algunas dificultades en su resolución. Bueno, empecemos. La primera pregunta que apareció pertenece al componente semántico. Esto quiere decir que se va a preguntar sobre significados o definiciones puntuales tanto del tipo de imagen como del contenido de la misma. En este caso, la imagen es un organizador gráfico conocido como infografía y su tema es el virus del Zika. Recordemos que este tema lo trabajamos en el tercer periodo a través de la elaboración de una infografía del libro La Isla del Tesoro. Analicemos pues la pregunta que se nos pide que respondamos. ¿Cuáles son los objetivos de una infografía? En clase aprendimos que la palabra infografía se deriva de dos raíces. Info, que quiere decir información, y grafía, que quiere decir imagen. En este tipo de textos informativos con imágenes vamos a encontrar la exposición de forma resumida de diversos temas. Por tal motivo, como es un texto expositivo e informativo, no encajaría en la opción C ni D, ya que los objetivos de la infografía no es plantear argumentos ni conclusiones, ni mucho menos narrar ni pensar, dado que es una herramienta que puede generar pensamiento. Nos queda entonces la opción B y la opción A. Si vemos, la opción B nos dice que una infografía crea y describe. Y si comparamos esto con la opción A, en donde plantea que resume y expone, es más adecuada la opción A, debido a que este tipo de gráfico nos informa sobre un tema a partir de la exposición resumida y las gráficas del mismo. La pregunta número 2 también pertenece al componente semántico. Esto nos permite deducir que la respuesta la encontraremos en la infografía. La pregunta puntualmente dice, en la infografía anterior encontramos principalmente. Revisemos la infografía y empecemos a descartar posibles respuestas. La opción A nos dice, advertencias y recomendaciones. Si observamos la infografía, no aparecen ni advertencias ni recomendaciones puntuales. Vemos la exposición de la definición del virus, algunos síntomas y algunas estadísticas sobre la enfermedad. La opción B dice, consecuencias y explicaciones. No se están mostrando ni explicando qué consecuencias trae el virus a la salud. La D dice, datos y demostraciones. Básicamente, la descartamos porque esta infografía no nos está presentando demostraciones para creer si el virus es verdadero o no. Por tanto, la respuesta es la C, características y estadísticas. ¿Por qué? Porque las características que se pueden ver del virus del Zika son sus síntomas en el cuerpo y nos presenta datos estadísticos como el tiempo del desarrollo del virus y el porcentaje de personas que desarrollan los síntomas. Bien, ahora miremos la pregunta número 3. Podemos apreciar que aparece como subtítulo componente sintáctico. Esto quiere decir que la pregunta está orientada a cómo está presentada u organizada la información dentro del texto, o en este caso, dentro de la infografía. La pregunta nos pide que se elija entre las opciones de respuesta el conector que no altere el sentido de la oración. Si miramos uno a uno los conectores que aparecen como opciones, vemos que el más adecuado es el de la opción A, ya que no altera para nada el sentido del texto. Nos encontramos ahora con la pregunta 4, que también pertenece al componente sintáctico, porque se sigue preguntando sobre cómo está organizada la infografía. En este caso, el interrogante puntual es, en la infografía, las imágenes de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud permiten. Antes de contestar, recordemos que estas imágenes aparecen en la parte inferior de la infografía. Las opciones son A. Identificar los organismos de salud que acompañan a este virus. En esta opción
podemos ver que estos organismos de salud no acompañan al virus, son los que promueven la información sobre el Zika. La opción B, identificar qué es el Zika y su sintomatología. Esta opción tampoco aplica, debido a que estas organizaciones en este tipo de texto no están identificando sino informando sobre el virus. La opción C, reconocer a quienes puede afectar la picadura del mosquito Aedes. El uso de las imágenes de estas organizaciones en la infografía no permite reconocer a quienes puede afectar la picadura del mosquito Aedes. La opción D, reconocer a los promotores de esta información. Esta opción es la más apropiada, teniendo en cuenta que el uso de estas imágenes da a entender las entidades de salud que están promoviendo esta campaña informativa sobre el virus del Zika. Esta última pregunta hace parte del componente pragmático, en la cual se analiza el para qué y el por qué de la información presentada. Y la pregunta número 5 pertenece totalmente a este componente, al pedir en su enunciado el por qué esta infografía resulta incompleta. Podemos ver las siguientes opciones. Vemos que la opción B no tiene sentido según lo solicitado en la pregunta. La opción C y D no corresponden, ya que la infografía muestra ordenadamente la información y sí nos presenta claramente cuál es la causa del virus. Por lo tanto, la opción correcta es la A, ya que es evidente que en ninguna parte de la infografía vemos cuál es el tratamiento para el Zika.